este avance de investigación, que es de un trabajo desarrollado ya hace algunos años en el campo de la didáctica de las matemáticas superiores. Habitualmente tenemos siempre mucho interés en desarrollar investigación en didáctica de las matemáticas, pero en nuestro país, como ocurre en América Latina, mucho del interés se centra principalmente en la didáctica de las matemáticas de la educación básica, es decir, estamos preocupados por los problemas de aprendizaje de las matemáticas preescolar, primaria. Vemos cómo en secundaria hay menos investigaciones en preparatoria y mucho menos investigaciones en la educación superior. Pareciera que asumimos la idea de que los estudiantes cuando cursan su educación superior, es decir, cuando estudian alguna carrera de matemáticas o de ingeniería o alguna carrera en la que llevan diferentes áreas de las matemáticas, no se enfrentan a dificultades de aprendizaje. Y bueno, lo que aquí vamos a proponer es justamente un análisis de una investigación sobre un campo de las matemáticas, particularmente sobre ciertas conceptualizaciones matemáticas que llamamos las configuraciones de desargues y el análisis de sus registros de representación semiótica. Y bueno, para ello es necesario entonces profundizar, por una parte, en este campo de las matemáticas y por otro lado, en la propia teoría de... Entonces, bueno, la primera presentación que quiero abordar sobre este campo de las matemáticas es decirles que vamos a hablar de los espacios duales afines y que un espacio dual afín es una geometría con puntos y con rectas, geometría finita, donde las rectas tienen 3 puntos y por 2 puntos pasa cuando más una recta. Además, sabemos que si los planos son duales del plano afín sobre el campo de 2 elementos, ¿sí?, se cumple la idea de que cuando el espacio es conexo, le podemos asociar invariantes numéricas. Es decir, observamos que hay ciertos invariantes en el espacio. Uno de ellos es el número de puntos del espacio, que vamos a llamar n, y el otro es el número de puntos que, dado un punto fijo, no son colineales con este, que vamos a llamar k. Y bueno, en este avance de investigación vamos a estudiar los espacios geométricos que he llamado espacios tipo desargues y que están representados por los pares de números nk y sus representaciones conceptuales. Bueno, ¿a qué me refiero justamente con la idea de un registro de representación semiótica? Pues Raymond Duval, a principios de los años 90, nos habla de un sistema semiótico, ¿sí?, como un sistema de representación que está ligado justamente a 3 actividades cognitivas muy importantes con respecto a una representación conceptual: la formación, el tratamiento y la conversión, ¿sí? La formación, que tiene que ver con la formación de una representación, que tiene que ver con esa expresión de representación mental o con ese registro, mientras que el tratamiento y la conversión se relaciona un poco más con la transformación de esas representaciones. De alguna manera, Duval, en su teoría, demuestra que aprender matemáticas consiste en desarrollar progresivamente coordinaciones entre diversos sistemas de representación semiótica. El trabajo de Duval a finales de los años 90, al que se suma el trabajo de Ricardo Cantoral en el CIMBESTAB a principios de este siglo, da evidencia de que las conversiones de representaciones conceptuales favorecen el aprendizaje de los conceptos matemáticos.
Entonces, la conversión es el punto de partida, el proceso de partida para poder interpretar un problema y poderlo pasar de un lenguaje simbólico a un lenguaje natural. Bueno, en este avance de investigación vamos a analizar una conceptualización y una conversión de lo que en matemáticas llamamos los espacios duales afines, mediante dos representaciones. Una representación que más adelante voy a llamar la representación usual, que es la geométrica, y dos representaciones nuevas, una de ellas utilizando un programa, un software como GAP 3.0, y bueno, particularmente los espacios P que tienen una propiedad que vamos a llamar la propiedad de Sargis, les vamos a llamar configuraciones de Sargis. Bueno, entonces, ¿a qué nos referimos? Nos estamos refiriendo a que nosotros tenemos un espacio P, que es un espacio dual afín conexo, donde dos puntos son colineales y esos dos puntos son distintos en una recta. Además, si para todo par de puntos de P hay un tercer punto de P que es colineal con uno de los anteriores, pero no con el otro. Otra propiedad de estos espacios es que P puede ser conectado. Es decir, es conectado si para cada par de puntos de P hay un tercer punto que es colineal con los anteriores. P es un espacio parcialmente lineal, dual afín, cuando P tiene solamente planos duales afines, o bien P es un espacio dual afín. Ahora, si P es un espacio dual afín conectado, entonces sabemos que P tiene dos puntos no colineales y P tiene alguna de las siguientes propiedades complementarias. La propiedad de Sargis, que significa que todo par de puntos no colineales tiene exactamente 4 puntos colineales, o bien la propiedad de Reye, que significa que todo par de puntos no colineales tiene más de 4 puntos colineales. Si esto lo pensáramos geométricamente, lo que veríamos sería esto, justamente. Ahí tenemos estos ejemplos de este tipo de geometrías finitas. Este tipo de geometrías finitas que hemos estado explorando en los últimos 10 años, con más de 10 años. Un ejemplo de estas geometrías finitas son, por ejemplo, el plano dual afín. Si observemos ese plano dual afín donde cada recta tiene 3 puntos, donde la intersección entre cada una de sus rectas tiene uno y solamente un punto, y donde cada vez que definimos 2 puntos, esos 2 puntos definen al tercero. Observemos esa geometría que se forma. Y después tenemos la configuración de Sargis. Observemos, por favor, en esta configuración de Sargis que nuevamente cada recta está definida por 3 puntos. Pero además, observemos que cada vez que nosotros, si ponemos ahí mucha atención, veamos qué ocurre si tomamos 4 puntos cualesquiera. Veamos ahí que se forma una figura específica. Y tenemos ahí la configuración de Reye. Bueno, estas 3 figuras que que mostramos aquí, son figuras que son planos duales afines. Sin embargo, el día de hoy no vamos a estudiar estas 3 figuras. Vamos a estudiar de manera específica las configuraciones de De Sargis. Es decir, las configuraciones que aparecen en la parte superior derecha de nuestra pantalla. Estas configuraciones. ¿Sí? Observemos el número de puntos de la configuración de De Sargis. 10 puntos. Y observemos que cada vez que nosotros definimos 3 puntos, ¿sí? Cada 3 puntos, si nosotros observamos, podemos encontrar que los demás puntos no se conectan con ellos. Es decir, que estos espacios en Sargis son espacios de la forma 10,3. Bueno, entonces, estas configuraciones de De Sargis las podemos definir como espacios geométricos, son espacios finitos, ¿sí? Como espacios duales, afines conectados, con 2 puntos no colineales y con la propiedad de que todo par de puntos no colineales tiene exactamente 4 puntos colineales. Una definición muy bonita. Bueno, entonces, vamos a partir de la idea
de representación conceptual de estas representaciones semióticas, que aparece principalmente en las investigaciones de Raymond Duval. ¿Sí? Estas investigaciones que nos hablan justamente cómo un concepto matemático puede tener diversas representaciones y cómo el trabajo en esas representaciones permite justamente la construcción del desarrollo, primero de una conversión de la representación, pero que esa conversión de la representación se va a ir convirtiendo realmente en la capacidad de pensamiento o de desarrollo de pensamiento matemático. Bueno, las representaciones entonces conceptuales de estas configuraciones de Desargues van a requerir algunos elementos importantes. De hecho, vamos a observar que tenemos tres tipos de representaciones. La primera de ellas es la representación geométrica. Esa representación geométrica que proviene de los trabajos de Humberto Cárdenas, Alberto Raggi Cárdenas, Rodolfo San Agustín y Emilio Lluís Riera, publicados desde los años 90 y la década de los años 2000. Estos trabajos que permitieron justamente clasificar estos espacios que estamos comentando, los espacios duales afines, y que muy especialmente permitieron caracterizar geométricamente la configuración de Desargues. Y que digamos que es la manera tradicional o la manera ordinaria en la que un estudiante en una escuela de ciencias, ¿sí? En una escuela de ciencias o una escuela de ingenierías, conocería en qué consiste un espacio dual afín. La segunda representación aparece de inicio en los trabajos de Donald Hickman en los años 60 y fue finalmente concluida a finales de la década pasada con un trabajo que escribí justamente y que deviene de mi tesis de maestría. Esta representación, que le llamamos representación algebraica, la construimos basada en la siguiente idea. Si nosotros tenemos un espacio dual afín que es conexo y además a este espacio le asociamos invariantes numéricos, podemos pensar que si P es un espacio dual afín conexo, dos puntos son colineales si son dos puntos distintos en una línea. Entonces vamos a considerar que P es un punto en P y vamos a llamar de P al conjunto de puntos de P que no son colineales con P. Entonces, tiene sentido considerar los siguientes números. N, que es el número de elementos de P. K, que es el número de elementos de dp. Y además decimos que si Q no pertenece a dp, definimos a mu como la intersección de dp con dq. Y si Q pertenece a dp, definimos a lambda como el número de elementos de la intersección de dp en dq. Como el espacio es conexo, estos números son independientes de la pareja de puntos P y Q. Estos espacios a los que estamos haciendo referencia son en particular gráficas donde los aristas son pares de puntos colineales. En 1964, Donald Hickman encontró una clase especial de gráficas que incluía los espacios duales afines y que además cumplían las siguientes relaciones matemáticas. Si n y k son números enteros positivos con n mayor que k, definimos los números L, que son k menos 1, que es k más 1 menos 1 menos L mu sobre k, y H, que es L menos K menos lambda menos 1 sobre 4.
Además, hay que considerar las siguientes propiedades matemáticas que satisfacen estas parejas N y K. La primera es que lambda, mu, h y l son números enteros positivos. N es mayor que K, K es mayor que mu y que lambda. Y la segunda es que lambda menos mu al cuadrado más 4K menos mu es igual a delta al cuadrado, donde delta es siempre un número entero. La tercera es que delta divide a D y D se define como 2K más lambda menos mu por L más K. A esto hay que agregar una cuarta condición que nos dice que si n es un entero par, entonces 2 delta no divide a D, y si n es impar, entonces tenemos que 2 delta divide a D. Bueno, mi trabajo hace la década pasada consistió en encontrar algunas ideas muy originales sobre esto. Una de ellas es que si n es menor o igual que 36, la pareja de números n, k es alguna de la siguiente lista. O es la pareja de números 15, 6, 21, 10, 28, 15 o 36, 15. Y a estas parejas les llamé primitivas. Además, a cada pareja de números que satisface las primeras 4 condiciones que he descrito le podemos asociar una nueva pareja de números n'K' mediante una función d que va de nk a n' a k', definida como d de nk, como que en el primer término es 3 por k más 1 menos n sobre 2, y el segundo término es 3 por lambda más 1 menos k sobre 2. Por cierto, a esta función d comúnmente le llamamos la función de derivada, una función muy especial en este caso. Otra propiedad interesante que descubrí es que si la pareja n, k, si en la pareja n, k el número n es mayor que 36, entonces existe un entero positivo q, tal que la derivada q en d de nk es justamente una pareja primitiva. Bueno, entonces esto me permite llevar a una definición más amplia, que es la definición de lo que vamos a llamar un espacio dual afín numérico. Un espacio dual afín numérico que es una pareja de números n, k que satisface justamente las 6 condiciones anteriores. Y además, este espacio es un espacio muy bonito, porque ya vimos que tiene derivadas, y sí, vamos a tener también la noción de integral o la noción de sucesión. Es decir, si x, y es un espacio afín, y la derivada de x, y es n, k, pues entonces vamos a decir que x, y es el sucesor de n, k. Es decir, en estos espacios, el sucesor no siempre es único. Ahí podemos encontrar varias propiedades interesantes que ya en los años 60 Hitman había encontrado. Por ejemplo, si n, k es una pareja de números que satisface la primera definición, pues entonces L mu es igual a K por K menos lambda menos 1, L es igual a 2 por K menos mu más 1, o L por L menos 2 es igual a 8 HK, o la proposición 3, que fue uno de los resultados interesantes que encontramos, y es que si tenemos que nk es una pareja de números que satisface esta primera definición con h igual a 1, entonces existe un entero t mayor o igual que 6, tal que n es igual al binomial de t2, k es el binomial de t menos 2, 2, mu es el binomial de t menos 3, 2, y lambda es el binomial de t menos 4, 2. Básicamente, lo que hicimos con esta proposición 3 es caracterizar cómo son los espacios de Desargues, cómo son los espacios algebraicos de Desargues. Y bueno, la definición 4 es la natural, con h igual a 1, pues son los espacios de Desargues. Es decir, esta es otra manera de caracterizar la geometría que inicialmente habíamos propuesto. Sin embargo, ese no es el objetivo de esta propuesta, de este avance de investigación. Lo estamos mostrando porque esta segunda representación es útil para la representación que buscamos desde la teoría de registros de representación semiótica. La propuesta que nos interesa en este momento es la representación computacional, que el origen se centra justamente en estos trabajos desarrollados a principios de esta década y que corresponde justamente
en probar la existencia de las parejas de números NK que satisfacen las condiciones de 1 a 6 de la definición 1 mediante la construcción de programas computacionales en GAP. ¿En qué consiste esto? Pues la idea esencialmente es recordar que en la enseñanza de las matemáticas es fundamental que los alumnos exploren situaciones donde ellos se puedan plantear conjeturas, donde ellos puedan construir demostraciones correspondientes. Y para ello, Boero, Garuti y Mariotti ya han escrito. De hecho, algo que ellos denominaron la unidad cognitiva de teoremas, que está basado justamente en la idea de dar continuidad existente a la producción de una conjetura y la construcción posible de su prueba. De hecho, De Amore afirma de estas relaciones semióticas entre el objeto y su representación y de las cuales se derivan entre las representaciones del mismo objeto, pero que finalmente tienen una conexión directa con la conceptualización de ese objeto que se estudia. Entonces, un sistema algebraico computarizado nos permite explorar esas relaciones algebraicas para que los alumnos puedan conjeturar, puedan preguntarse y puedan verificar si estas conjeturas que se proponen pueden ser reales. Así es que el uso de GAP, de este sistema algebraico computacional, que ya tiene cargado ciertos elementos de la álgebra discreta, nos permite estudiar espacios vectoriales, representaciones de grupos y anillos, es sumamente útil. Nosotros pensamos en una investigación de inicio de carácter descriptivo, donde utilizamos varios elementos, por una parte métodos empíricos inductivos, ya que buscamos desarrollar ciertas nociones de una argumentación sustancial, de una prueba empírica, a través de instrumentos que nos permitan conocer cómo se va construyendo el proceso de pensamiento matemático del alumno, pero también nos interesa observar el proceso de razonamiento. De ahí viene la idea de que la investigación también es lógico-deductiva, ya que también asumimos aquella idea de que considerando un conjunto de premisas, podamos nosotros construir una serie de conclusiones. Y bueno, la investigación se desarrolló con el uso de GAP como una herramienta que nos permite aplicar justamente la semiótica para poder conceptualizar los espacios duales afines mediante este sistema algebraico con estudiantes egresados de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Estos estudiantes que cuentan con habilidades de lenguajes de programación a un nivel básico, que además son estudiantes que ya han aprobado materias como álgebra lineal 1, álgebra lineal 2, álgebra moderna, tienen conocimientos previos en ello, y nos dimos a la tarea de entonces llevar a cabo un curso, taller, para poder observar justamente estos elementos en nuestros alumnos. ¿Cuáles son algunos de los resultados? Pues bueno, la primera conjetura, la que nosotros buscamos, es que al programar las condiciones de Hitman justamente en GAP, podamos verificar que las parejas N, K sean espacios de desargues. Y ahí obtenemos varios resultados. Cuando tratamos de contrastar las tres representaciones que nosotros hemos propuesto. Recordemos la representación geométrica, la representación algebraica y esta última que le vamos a llamar la representación computacional. Bueno, la representación geométrica permite identificar con mayor facilidad al alumno los valores numéricos N y K debido a su visualización, tal como ya Ricardo Cantoral lo propone en su teoría, que nos habla de la visualización matemática. Sin embargo, una vez que se identifican los valores, la representación algebraica resulta más útil al momento de demostrar las propiedades geométricas.
La representación del número de puntos de una figura, por ejemplo, es intuitiva. Mientras que para identificar el valor algebraico K, como el número de puntos no colineales con un punto fijo, es mucho más complejo que su identificación en la figura. Por otro lado, una vez identificados los valores n y k en la representación geométrica, el cálculo aritmético de L, mu, lambda y h no representaron dificultades para los alumnos. Sin embargo, al establecer los cálculos para algunos valores n y k, surge la necesidad de establecer una prueba general para las parejas posibles de n y k. Una vez que hicimos esto, lo que se buscó fue establecer el cálculo de las parejas primitivas, es decir, aquellas parejas que satisfacen las condiciones de 1 a 6, pero con n menor que 36. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿qué parejas primitivas n y k son espacios de desargues? ¿O qué parejas primitivas n y k con h igual a 1 existen? Bueno, la teoría que habíamos desarrollado nos da una respuesta inmediata sin utilizar la computadora, pero lo importante es verificarlo en la computadora. Entonces, nuestra conjetura inmediata es que sí existe una pareja de números n, k que satisface las condiciones 1, 6 con n menor que 36 y con h igual a 1, y si existe, debe de ser alguna de esta lista, que es la 15, 6, la 21, 10, la 28, 15 y la 36, 15. Para esto, utilizamos GAP, ¿sí? Es decir, programamos en GAP. Y para esto fue necesario definir algunas variables, como es el caso de T. Explico de manera muy breve. T es una sucesión que está formada por parejas de números que satisfacen una regla que escribimos comúnmente de un operador, if then, que es un condicional. Sería el condicional si P, entonces Q. Escribir T, dos puntos igual a vacío, lo usamos para ordenar a GAP que asigne valor a esa sucesión, y además tenemos que darle un rango de valores a los valores que forman las parejas NK, ¿sí? Esto lo hacemos con la función for int do, que significa para darle cierta variable en el rango hace que. Y bueno, vamos a mostrar algunos programas escritos por los estudiantes. Por ejemplo, este es el programa para calcular L en GAP. Este es el programa para calcular mu. Comentaré de manera muy breve porque sé que seguramente mi tiempo se ha agotado. Este es el programa para calcular L. Observemos que en este cálculo de L, de mu, L y mu, ya utilizamos el condicionante, ¿no? Entonces, uno de los primeros resultados que se obtuvieron fue que existen 419 parejas de números que satisfacen las ecuaciones L y mu. Esta es una parte interesante porque el poder hacer este cálculo le permite al estudiante hacer una reflexión sobre las posibilidades reales de cálculo, ¿sí? Después calculamos un programa para lambda, como aparece acá. Este fue el programa hecho para lambda. Y vimos que había 403 parejas de números que satisfacen la ecuación de lambda. Otros estudiantes pudieron calcular la ecuación para h cuando h es mayor que 0 y se dieron cuenta que si nosotros consideramos esta ecuación, hay 341 parejas de números que satisfacen esta ecuación. Y finalmente, cuando hacemos que h sea 1, que es la propiedad básica de desargues, si recordamos, hay solamente, ¿sí?, 4 parejas que la satisfacen. Y entonces esta noción tan abstracta del espacio
se empieza a convertir en una noción completamente concreta. Esto es lo que permite programar en la computadora. Tenemos 4 candidatos a ser un espacio de desargues. Ahora vamos a ver cuáles de estos 4 son. Si nuestros candidatos son el 15.6, el 21.10, el 28.15, el 36.21. Y para esto hay que verificar las demás propiedades. Y esto hacemos. Vamos verificando, nos vamos dando cuenta que, por ejemplo, 36.21 es 33, pero mu es 27/2 y mu debe de ser entero. Entonces, en consecuencia, 36.21 no es un espacio de desargues. 28.15 es un espacio dual afinumérico, pero h es distinta de 1, entonces no es un espacio de desargues. 21.10 es un espacio dual afinumérico, h es 1, L es 10, mu es 6, lambda es 3, delta es 5, D es 140, D divide a delta, que es igual a 28, y entonces pareciera que cumple esas condiciones. Después tenemos que la pareja de números 15.6 también es un espacio dual afinumérico, con L igual a 8, mu igual a 3, lambda igual a 1, delta igual a 4, D igual a menos 16, D divide a delta, que es menos 4, y entonces si nosotros observamos, cuando n es menor o igual que 36, solamente hubo 2 parejas que cumplieron las condiciones que nosotros hemos escrito. Una de ellas fue la pareja 21.10 y la otra fue la pareja 15.6. Y entonces, todo este proceso finalmente nos permite llegar a afirmar una conjetura. La conjetura de decir que los únicos espacios de desargues primitivos son los espacios 21.10 y el 15.6. Y claro, lo más interesante de todo ello es el proceso de aprendizaje, de construcción de su propio pensamiento matemático que experimenta y que vive el estudiante en el momento de desarrollar este proceso. Bueno, pues yo agradezco mucho su atención. Muchas gracias y estoy pendiente de sus comentarios y de sus preguntas. Dejaré de compartir. Sí, profesora Emira, adelante, por favor. ¿Cómo se llama el programa? GAP. Ajá. GAP, justamente, utilizamos GAP. No, ese sí no lo conozco. Y ese programa es gratuito. Es un programa gratuito. Muchas gracias, maestro Enriqueta. Es un programa gratuito, así es. No, lo voy a buscar. Un programa, vamos, cuando hacemos, sí, gracias, cuando hacemos trabajo de programación en matemáticas, tenemos algunos lenguajes muy diseñados, como matemática, Wolfram Alpha, son muy buenos, pero tienen muchos elementos ya muy elaborados. GAP te da una cualidad muy especial, y esto es que ya tiene muchas estructuras matemáticas dentro, pero también te permite a ti construir. Y además te permite verificar lo que construyes con las estructuras que ya posee. En este sentido es un lenguaje muy rico y además la manera de escribir en GAP es muy semejante a la manera en la que escribimos en matemáticas. Entonces también representa ser bastante amigable en ese sentido. Excelente, gracias. Muchas gracias. Bueno, pues si no hay más preguntas y comentarios, yo agradezco mucho su atención y vamos a pasar justamente con nuestra siguiente.